Rey de Gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Aquí estamos, dígale Señor. Aquí estoy delante de ti. Dejo de lado todo pensamiento vano, Señor. Dejo de lado, Padre, todo lo terreno, bendito Dios, y pongo mi mente en tu palabra, en Cristo Jesús. Amado mío, amado Salvador. Mira cada corazón y cada vida, cada mente. Si alguno está cansado, Señor, esfuérzalo a seguir adelante. Si alguno está triste, levántalo, Padre. Si alguno está decaído, oh, dale fuerzas, bendito Dios de gloria. Aumenta la fe a todo tu pueblo, a toda tu iglesia, bendito Dios de gloria, en el nombre de Jesús, y que podamos seguir esperando tu venida, Señor amado, deseosos, Padre, de ese día. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Gracias, poderoso Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Amén, mis amados hermanos. Vamos a continuar. Estamos estudiando acerca de Jesús es el Cristo, ¿verdad? La divinidad de Jesús. Estamos estudiando porque nosotros creemos que Jesús es el Mesías, es Dios. No solo es hijo de Dios, sino que es Dios, ¿verdad? Cristo es Dios. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son Dios. Amén. A diferencia de otros movimientos religiosos, de otras formas de interpretación bíblica, ¿verdad? Que no consideran a Jesús como Dios, nosotros sí. Hay otros movimientos que no consideran al Espíritu Santo como Dios, nosotros sí. Que eso quede muy claro, ¿sí? Que quede muy claro eso, hermanos. Y veníamos hablando acerca de Juan 1. Fíjese que estábamos estudiando acerca de Juan 1. Y ahorita les estoy compartiendo la pantallita, hermanos. Les estoy compartiendo la pantalla para que ustedes puedan, pues, mirar el folleto. Si alguien no tiene el folleto, por favor, al final me pide que le comparte el folleto para que pueda tener también este folleto de estudio con el que estamos avanzando este estudio bíblico. Entonces, fíjese que aquí en el folleto, ¿verdad? Habíamos visto la semana anterior y habíamos establecido 4 principios acerca de Jesús. Habíamos establecido 4 principios. La eternidad de Jesús, la relación y la igualdad de Jesús con Dios Padre, la divinidad de Jesús, Jesús como agente creador, ¿sí? Eso nos diferencia, estos 4 principios nos diferencia de muchas otras religiones y sectas, ¿sí? Una vez más les repito, cuando entremos a estudiar sectas y religiones, hemos de estudiar, por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones, los protestantes también, hemos de estudiar los carismáticos, y en fin, hermano, nuevos movimientos que van apareciendo cada día, incluso dentro del grupo evangélico. Nosotros somos cristianos evangélicos. Dentro del mismo grupo de los cristianos evangélicos hay muchas sectas, ¿sí? Hay muchos grupos sectarios que tuercen las doctrinas, tuercen la palabra y terminan obviamente mal, terminan mal. Entonces, estos 4 principios habíamos establecido ya, según Juan 1. El Evangelio de Juan. Acuérdese. Los trabajos, hermanos, que he mandado, todavía no los he revisado, pero no se preocupen. Ustedes háganlo nada más, que uno de estos días yo me siento, hermano, que el Señor me permita, me siento y me pongo a revisar todos los trabajos. No piensen que los trabajos no tienen, hermano, sentido. Sí, tienen calificación los trabajos. Así que siga haciéndolos. Y también, no solo por cumplir con un deber, sino por aprender, hermano, y por realmente entender la palabra de Dios. Entonces, veníamos comparando Colosenses, Juan, Hebreos, y poníamos, hermano, o establecíamos cómo la palabra de Dios mira a Cristo, cómo lo ve a Cristo, creador de todas las cosas, sustentador de todas las cosas, supremo sobre todas las cosas, heredero de todas las cosas. Y ya todo eso habíamos estudiado, ¿sí? Lo que dice Juan
1, del 4 al 5, ¿verdad? En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz en las tinieblas brilla. Y las tinieblas no pueden apagar esa luz. Juan llama a Cristo la luz de los hombres y esta luz en griego es el vocablo pos, de la que se deriva la palabra castellana fósforo, ¿sí? Es una palabra en griego, significa una luz que no se ha encendido, sino que siempre ha estado encendida. Amén. Eso es lo que hemos visto la semana anterior. Es lo que hemos estudiado la semana anterior. Y también esto de acá, permítanme un momentito. Disculpe, pastor, tengo que retirarme un ratito. Sí, muchas gracias. Ya. Entonces, lo habíamos visto. Ahora, vamos a ver, acuérdense que los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, ¿cómo mira a Jesús? Marcos, ¿cómo enfoca a Jesús? Lucas, ¿cómo enfoca a Jesús? Ayúdeme, por favor, Alexandra. Los 4 evangelios, ¿cómo enfocan a Jesús? ¿Cómo lo enfocan? Amén, pastor. En Mateo como rey, en Marcos como siervo, en Lucas como hombre y en Juan como Dios. Amén. Aleluya. Sí, sí, sí. Es así como se enfoca al Señor. Entonces, fíjese que lo estamos viendo como creador, como hacedor de todas las cosas. Ahora vamos a verlo como hombre, Jesús como hombre. Y vamos a estudiar ese aspecto. Permítame un momento. Permítame un segundito nada más. Listo, seguimos. A ver. Entonces, ahora vamos a estudiar a Jesús como hombre, hermano. Como hombre, ¿sí? Vamos a ver, hermano, la humanidad del Señor. Vamos a empezar, vamos a leer. Por favor, vamos leyendo. Mi hermana Mayra Yukilema, ayúdenos leyendo lo que está en la pantalla compartido, por favor. Lo que les voy a compartir. Ahí está. Bendiciones, hermano. Buenas noches. Bendiciones. Todos con su folleto, por favor, listos para seguir la lectura, ¿sí? Y si no tienen, aquí en la pantalla está compartido. Siga, por favor. Jesús como hombre. A pesar de lo mucho que se ha escrito de Jesús, son muchas las confusiones que aún existen con respecto a su persona. El objetivo de este capítulo es tratar de esclarecer el hecho de la humanidad de Cristo y entender sus razones. ¿Qué contraste? En el capítulo anterior hablamos de Jesús como Dios y hoy
lo presentaremos como hombre. La Biblia presenta muchos contrastes, pero ninguno más sorprendente de que aquel que Cristo en su persona es al mismo tiempo verdadero Dios y verdadero hombre. Yo quiero hacerle una pregunta a Mayra, usted que está ahí. Cuando Jesús se hizo hombre, ¿aprovechó de su divinidad o fue 100% hombre? ¿O hizo Pues, trampa el Señor? Seguía no, siendo Dios y a la vez seguía siendo hombre en la humanidad de Jesús. o sea, sería que Dios, o sea, al hacer los milagros, utilizó ahí la divinidad. ¿Ya? Al hacer los milagros, al predicar la palabra también. ¿Ya? Amén. ¿Sí? ¿Qué dice Esther? ¿Jesús era mitad Dios, mitad hombre? Eso es interesante notarlo. ¿Jesús era mitad Dios y mitad hombre? ¿Sí está Esthercita? ¿No? Hombre, mitad Dios. Sigamos. Alex, a ver, Cintia. ¿Jesús era mitad Dios y mitad hombre? Bendiciones, pastor. Buenas noches. Bendiciones. Yo creo que no. ¿Ya? O sea, él siempre fue santo. Él nunca se va a poder comparar a nosotros. ¿Ya? ¿Fue mitad Dios, mitad hombre o solo Dios? O sea, él fue, en su espíritu siempre era Dios, pero sí, su cuerpo era de hombre. Así es como yo lo entiendo, pero a la Ya. final siempre fue Dios. Bueno, eso es lo que hoy vamos a ver, vamos a entender acerca de la humanidad de Jesús, porque ahí hay muchos errores. Hay gente que dice que Jesús fue mitad Dios y mitad hombre, que a veces, como contestaban ustedes mismos, hay gente que piensa que a veces Jesús usaba solo su divinidad para hacer milagros y todo eso, y hay veces que Jesús, hermano, por ejemplo, cuando lloró, dicen que Jesús era solo en sus sentimientos, en su humanidad. Pero vamos a ver si era verdad o no era verdad, hermano, y vamos a ver, hermano, porque hasta cierto punto podríamos decir también que si el Señor no era 100% hombre, entonces el Señor hizo trampa, ¿sí? Porque es que Él vino a mostrarnos el camino a nosotros y se hizo hombre, dice la palabra, se hizo hombre. Pero ya vamos a verlo, vamos a estudiarlo. Priscila está levantando la mano. O sea, pastor, pero eso mismo le iba a decir que en la Biblia dice que, o sea, que el verbo se hizo carne, o sea, que Dios vino a ser hombre y el poder que tenía él era por el poder que le daba el Padre, el Amén. Espíritu Santo. Por eso Sí. dice que tuvo que ser, o sea, como nosotros, dice, como nosotros fue tentado, dice, y él por lo que estaba siempre en comunión con Dios y era, como decir, buscaba siempre hacer la voluntad de Dios y en él no había pecado, como dice, él siempre se guardó de todo y siempre estuvo buscando las cosas de Dios. El Espíritu de Dios habitaba en él, especialmente cuando fue bautizado. Amén. Entonces, Dejémoslo ahí. él fue hombre, dijo. Amén. Gracias, Priscila. El Señor fue 100% hombre. 100% hombre. Decir que el Señor fue 50% hombre y 50% Dios sería, hermano, una herejía. Sería hablar, hermano, algo que no fue verdad, que no es bíblico. Fíjese que la palabra dice que incluso el Señor Jesús tuvo que aprender lo que es obediencia. Tuvo que aprender, hermano, a sujetarse. Y primero tuvo que aprender a sujetarse a sus padres. Cuando se perdió 2 días en el templo,
Dice que, hermano, su madre, su papá, José, hermano, vinieron y le dijeron, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos haces esto? Y dice la palabra clarito que desde ahí, hermano, vivió sujeto a sus padres. Y fíjese, el texto que yo déjeme buscarle aquí, hermano, el texto. Déjeme ponerle aquí. Abra su Biblia, por favor. En Hebreos 5:8, me parece que está. Léalo, por favor, mi hermana María Elena. Por favor. Hebreos 5:8. Vamos ahí. María Elena, ¿sí está ahí? Amén, pastor. Buenas noches. Aleluya, no me hagan asustar, hermano. A ver, lea, por favor. Ya. Hebreos 5:8. Y aunque era Amén. hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Wow, hermano, eso es increíble. Amén. Eso es increíble, hermano, porque mire, ahí está diciendo cosas impactantes acerca del Señor, hermano, en su humanidad. ¿Qué tuvo que aprender el Señor, María Elena? ¿Qué tuvo que aprender? Eh, ¿Qué tuvo que aprender el Señor? Lo acabó de leer recién. aprendió a hacer la obediencia. Amén. Obediente. ¿Qué debemos Pastor, aprender nosotros? dice que a ser obedientes, dice que nosotros nacemos con el espíritu de la desobediencia. Espere un ratito, todavía no se meta ya, no se vaya todavía al nacimiento. ¿Ves? Ya vamos a ir allá más luego. Pero escúcheme, el Señor tuvo que aprender obediencia. Nosotros tenemos que aprender a ser obedientes en la palabra. ¿Sí? Así que como usted es muy obediente, yo le voy a pedir que usted active su cámara. ¿Sí? Vamos a ver cuántos hay obedientes, hermano. Vamos a ver cuántos obedientes hay. Y vamos a ver cuántos desobedientes. Amén. Ay, hermano, no quiero aprovecharme de la palabra, pero vale la pena, hermano. Amén. Bien. Mire lo que está diciendo la palabra. Mire lo que está diciendo. Por ahí todavía veo 3 desobedientes. Y ya hay solo 2 nomás. El Señor tuvo que aprender como hijo. Aunque era hijo. ¿Hijo de quién? ¿Hijo de quién? De Dios. Hijo de Dios, obviamente. O sea, mire lo que está diciendo. Aunque tenía su divinidad y su poder y su gloria y todo, Hebreos 5:8 dice, aprendió obediencia por lo que padeció. ¿Obediencia a quién es la pregunta? ¿A quién? ¿Obediencia a quién? A Dios porque él vino a hacer la voluntad de Dios, dice. Yo vine a Ya, hacer la voluntad de mi Esther, Padre. si está ahí, Esthercita. Contésteme, Esther, si está ahí, por favor. Bueno, vamos con Ruth. O bueno, espéreme, Joel, active su micrófono, Joel. Mande, pastor. ¿A quién Bendición. tuvo que obedecer el Señor? A las autoridades que tenía, que eran sus padres, las leyes del César y todo lo que era, porque todo fue constituido por Dios mismo, ¿no? Amén. Deme un ejemplo. Cuando tuvo que obedecer a sus padres. En Joel. el templo y en todas las costumbres que tenía el pueblo de Israel. No, Porque deme un cuando- ejemplo. Deme un ejemplo claro de la Biblia. No en general. de la Ya Biblia. cuando tuvo que obedecer a los padres o cuando se perdió y dice que le llevaron y vivió obediente a sus padres. Deme un ejemplo de cuando tuvo que obedecer a las autoridades. Cuando pagó los Sí, impuestos, cuando pagó, Amén, cuando pagó los impuestos, tuvo que obedecer, mire, a las autoridades.
hermano, ¿cómo nosotros como cristianos vamos a salir a hacer escándalo en la calle, a botar piedras y decir, no, es que no quiero esto, quiero lo de acá, exijo lo de acá, 20 días de paro nacional? Hermano, fíjese. Y ahí se cae en un error bíblico muy grande. No que no haya que reclamar los derechos, hay que reclamar los derechos. Pero la anarquía trae más violencia y anarquía. La anarquía no soluciona nada. Si no, vaya a ver usted después del paro organizado por los evangélicos mismos, por iglesias evangélicas, iglesias enteras evangélicas, hermano, si terminó en algo bueno realmente, sino en más crisis, en más pérdidas, en más cosas, hermano. Y no que esté defendiendo al gobierno, porque nosotros no somos de esta tierra. Pero lo que estoy diciendo es que quien pone y quita reyes es Dios. Por eso vale más, hermano, más que salir a botar piedras, vale más elevar la voz a lo alto y pedirle al Dios de todas las cosas que tome control de las cosas y que cambie los corazones y que quite a los necios, hermano, y que por misericordia ponga un sabio ahí adelante a dirigir la nación. Fíjese, porque todo eso viene de Dios. Entonces, ¿a quién tuvo que obedecer el Señor? Primero tuvo que obedecer al Padre, obedecer a Dios. Primera cosa, el Señor tuvo que aprender a obedecer. No que no sabía obedecer, no que era rebelde el Señor, no. Pero en su humanidad, porque Dios nunca obedeció a nadie, hermano, porque Dios, hermano, el Señor nunca ha obedecido a nadie en su divinidad, en su poderío, en su grandeza. ¿A quién puede obedecer Dios si nadie está por encima de él? No sé si me hago entender. Entonces, cuando el Señor se hace hombre, el Señor tiene que aprender lo que es obediencia. ¿Por qué tiene que aprender lo que es obediencia? Porque él jamás había obedecido a nadie, porque nadie jamás ha estado sobre él. Jamás. Nadie ha estado sobre el Señor. Entonces el Señor se hace hombre y el Señor viene. Y esa es parte de la humanidad. Si el Señor tuvo que aprender lo que es obediencia, es porque fue 100% hombre. 100% hombre. No era mitad hombre, mitad Dios. Era 100% hombre. ¿Sí? No solo dice eso. Mire lo que dice. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho, ¿qué dice? Habiendo sido hecho, ¿qué? ¿Sí están ahí? Habiendo sido hecho. ¿Alguien léalo, por favor? Habiendo sido hecho, ¿qué dice? Vino a ser autor de eterna salvación. Antes de eso. Habiendo sido perfeccionado. Eso, póngale mucha atención. Habiendo sido perfeccionado. ¿Quién tiene que ser perfeccionado? El que no es perfecto, pues. ¿No es cierto? Entonces, mire, aprende lo que es obediencia. Y es perfeccionado por el Espíritu de Dios que mora en él. Por eso es que el Señor, hermano, el Señor es el ejemplo claro a seguir. Por eso es que nadie va a conocer al Padre sino por el Hijo, hermano. Y nadie, por eso es que el Señor dijo, nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Porque, hermano, Cristo fue el único que fue agradable al Padre. Se hizo hombre, vivió como hombre, pagó el precio, hermano. Y mire lo que dice Hebreos, tuvo que aprender lo que era obediencia y fue perfeccionado. Entonces decir que cuando Jesús vino a la tierra, para Jesús era fácil decir no al adulterio, no a esto, no a las tentaciones, no a esto de acá, no esto, hermano, eso es mentira. Al Señor, hermano, no le fue fácil, mas tuvo que ser perfeccionado. Ahora usted entenderá por qué el Señor dejó todo y se dedicó a servir completamente al Padre. Ahora usted entenderá por qué el Señor oraba constantemente. Ahora usted entenderá por qué el Señor ayunó antes de empezar su ministerio. Ahora usted entenderá por qué el Señor fue a ser bautizado y tuvo que venir el Espíritu de Dios sobre él.
Ahora usted entenderá. Ahora, imagínese usted un cristiano que ni ora, ni lee la Biblia, ni busca la llenura del Espíritu. Hermano, ¿qué será de ese pobre cristiano? ¿Qué será de ese pobre cristiano, hermano? Si usted no está siguiendo el ejemplo de Jesús, usted no va a ser perfeccionado. Usted no está aprendiendo lo que es obediencia, ¿no? Entonces, hay que prestarle atención a eso. Volvamos rápidamente, hermano, porque el tiempo se nos va. Y leamos, por favor. Leamos, por favor. Priscila, ayúdanos leyendo las ilustraciones de estos en la pantalla. Las ilustraciones de estos contrastes en la escritura son muchas. Él estuvo cansado, Juan 4:6, y él ofreció descanso a los que estaban trabajados y cargados. Mateo 11:28. Alguien lea, por favor, Juan 4:6. No vamos corriendo, tranquilos nomás. Juan 4:6. Alguien lea, por favor, rápidamente. Alguien, si ya lo tiene, por favor, ayúdenme leyendo. Y alguien también, Mateo 11:28. Ayúdenme leyendo, por favor. Amén, yo tengo Juan 4:6. Lea Y nomás. estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, como tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. Hasta ahí nomás, Cintia. Cintia, le pregunto. Cintia. El Señor estaba cansado, ¿verdad? Sí. Pero Dios no se cansa. Entonces, ¿eso qué está demostrando? ¿Qué está demostrando eso, Cintia? Que es como Hombre. nosotros. Tiene lo que, o sea, Amén. siente como nosotros. Entiéndanlo, 100% hombre. Pero aquí viene lo otro y esto es más hermoso todavía. Mateo 11:20. No, ahí mismo, en el 4:6. Él está cansado y le pide agua. Y de pronto la mujer, hermano, se niega, le pone peros y el Señor le dice algo. Si tú me pidieras, yo te diera agua, pero no de esta, le dice, no de esta agua, sino de un agua que no te va a dar sed jamás. ¿Y por qué le está ofreciendo agua? El Señor, Cintia. Obviamente no le está ofreciendo el agua del pozo. ¿Qué agua le estaba ofreciendo? La palabra. Amén, la celestial. No la terrenal, sino la celestial. ¿Y por qué? Aquí viene la pregunta, Cintia. Medita bien tu respuesta. ¿Por qué el Señor le ofreció el agua celestial? O sea, le estaba dando la palabra para que tenga salvación, para que entienda, para ¿Y por que qué le tenga estaba dando esa conocimiento. palabra? ¿Por qué le estaba dando esa agua? ¿Por qué el Señor le ofreció esa agua? ¿Por qué razón el Señor, siendo hombre, le ofrece esta agua que solo Dios puede ofrecer? Porque ningún hombre puede dar agua que sacie la sed del alma, sino solo Dios. ¿Por qué le ofreció? Ya decimos que es 100% hombre, pero aquí viene la otra sorpresa. Es que el Señor también era 100% Dios. El Señor en su humanidad fue 100% hombre, pero en su divinidad siempre fue 100% Dios. Y en su humanidad Él tuvo que aprender lo que es obediencia y se cansó y tuvo sed. Pero en su divinidad Él estuvo dispuesto a dar agua de vida eterna a una mujer que no le quiso dar agua para su cuerpo, para su sed terrena. Pero Él le ofreció agua de vida eterna en su divinidad. Eso quiere decir que el Señor, hermano, no hizo trampa, porque el Señor sí tenía sed. El Señor sí tenía sed. El Señor se cansó.
en su humanidad. El Señor sufrió cuando estaba en el madero. También, hermano, le dolieron los clavos en las manos y en los pies. Hay una secta que se llama los gnósticos, un grupo. Ellos tienen un concepto acerca del sufrimiento y de la humanidad de Jesús. Estos practican la hipnosis. Y ellos hablan de la evolución de la mente y todo eso. Entonces, ellos dicen que Jesús no era hombre, sino que Jesús era 100% Dios nada más y nunca sufrió nada. Ellos consideran que Jesús llegó a un estado elevado, dicen ellos, los gnósticos, a un estado elevado de sabiduría, de conocimiento, y que no sufrió, y que cuando estuvo en la cruz, él no sufrió nada porque era Dios, no sufrió nada. Y eso, hermano, está mal, eso es antibíblico. El Señor sufrió. Dice la palabra que el Señor tuvo sed aquí y también tuvo sed allá en el madero, cuando estaba colgado. ¿Por qué cree que le ofrecieron, hermano, vinagre? Le dieron a tomar vinagre. Fíjese, pero tuvo sed. ¿Ah? Entonces, empecemos por aquí y que no haya confusión. Y si hay alguna confusión, prepare sus preguntas. Prepare sus preguntas. Si hay alguna confusión, prepare sus preguntas. Pero el Señor era 100% hombre, pero a la vez en su divinidad siempre fue 100% Dios. Por eso estuvo dispuesto a ofrecer agua de vida eterna. ¿No? ¿Sí estamos claros hasta ahí? ¿Cintia? ¿Sí? ¿Sí está ahí, Cintia? ¿Ya se fue? Y pastor, ahí no, está. aquí estoy. Amén. ¿Sí? Sino que no entiendo muy bien. Dígame, pregunten, por favor, pregunten. O sea, ¿a qué se refiere en su divinidad? ¿Más o menos en su espíritu? No en su espíritu. Completamente él era Dios. Pero cuando se hizo hombre, él se despojó de su divinidad. Pero nunca ha dejado de ser Dios. Jesús nunca ha dejado de ser Dios. Pero en su humanidad, o sea, cuando él estuvo aquí en la tierra, en cuerpo, él fue 100% hombre. Sufrió, lloró, tuvo hambre, tuvo sed, se cansó, sufrió, ¿verdad? A eso es a lo que me refiero. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de esto? Bueno, sigamos, ya vamos más adelante. Y si hay preguntas más adelante, pregunten nomás, no pasa nada. Punto 2. Ayúdenme leyendo, por favor, Mayra. Leamos ahí. El punto 2. Él tuvo hambre, Mateo 4:2. Y él era el pan de vida, Juan 6:35. Amén. Lea alguien, por favor, Mateo 4:2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vino a él. Alguien lea Juan 6:35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Fíjese nuevamente. Estos son contrastes, ¿no? Son contrastes entre la humanidad de Jesús y la divinidad del Señor. ¿Sí? Son contrastes entre los dos. El punto 3, Joel, usted mismo. Él tuvo sed, Juan 19:28. Él era el agua vida, Juan 7:37. Leamos, por favor. Busquen ahí. Juan 19:28 y Juan 7:37. Busquen, por favor. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpla, tengo sed.
Amén. ¿Qué más? ¿El otro verso? ¿El otro texto? Juan 7:37 me parece que era. Amén. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén. Vamos al punto número 4. Ruth, ¿usted mismo? Él estuvo en agonía, Lucas 22:44, y curó toda clase de enfermedades y alivió todo dolor. Leamos Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amén. Fíjese. El punto 5, por favor, Alexandra. No, parece que ya no está. María Elena. Aunque había existido desde la eternidad, Juan 8:58, él creció en edad como crecen todos los hombres, Lucas 2:40. Leamos Lucas 2:40, por favor. O Juan 5, Y el 5, niño que 8:58. crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Ay, es interesante, ¿no? Crecía y se fortalecía y se llenaba de gracia. Es un proceso y es el mismo proceso que el cristiano debe tener, hermano. No debe haber confusión ahí, porque en la humanidad del Señor, hermano, nosotros podríamos decir, es que ¿quién va a poder ser como Jesús? No, en su humanidad, nosotros podemos también, hermanos, si buscamos lo que Él buscó, si deseamos lo que Él deseó, si vemos cómo Él ve las cosas, como el Señor Jesús ve todo, como Él miraba las cosas del Padre, como Él honraba al Padre. Si nosotros vemos a sí mismo, hermano, y el Señor es nuestro ejemplo a seguir, olvídese, hermano, vamos a llegar a la estatura del varón perfecto. El problema de todo esto es que hay muchos cristianos que no están siguiendo el ejemplo de Cristo, el ejemplo de Jesús, no lo están siguiendo, y en eso hay que ser muy sinceros. No están siguiendo el ejemplo de Jesús. Por eso es que se les hace demasiado difícil poder vivir el evangelio. Se les hace demasiado duro, hermano, y terminan apartándose del evangelio de Cristo, porque no están siguiendo el ejemplo de Jesús, porque están viviendo un cristianismo cómodo, un cristianismo a su ritmo, a su manera. ¿Han escuchado esos que dicen yo busco a Dios a mi manera? Esos precisamente son, hermano, los que jamás van a llegar a la estatura del varón perfecto, jamás. Porque, hermano, viven un cristianismo que no es bíblico. Entonces, si seguimos el ejemplo de Jesús, vamos a llegar a la estatura del varón perfecto. En comunión, en obediencia, en la palabra, tomando como importante las cosas de Dios. Eso es muy interesante. El punto 6, por favor, Marlene. Amén. Sufrió la tentación, Mateo 4:1, y como Dios no podía ser tentado. Lea alguien, por favor, Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Wow. Satanás se atrevió a tentar a Dios, pero cuando estuvo en su forma humana, hermano. Pero jamás se va a atrever a tentar a Dios estando, hermano, en su forma divina. Fíjese usted. Pero eso pasó. El punto número 7. Por favor, ayúdenme leyendo, Priscila. Amén. Se limitó a sí mismo en su conocimiento, Lucas 2:52,
aun ver. cuando él era la Ajá. sabiduría de Dios. A ver, eso está bueno. Leámoslo. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Proceso. Proceso, hermano. Lo mismo que le venimos explicando. Proceso. El Señor tuvo un proceso en su humanidad de ir aprendiendo. De ir aprendiendo, hermano. Fíjese, el crecimiento, ya eso habla de un proceso. En gracia, sabiduría para con Dios y los hombres. ¿Sí? Eso nos dice a nosotros que no es que porque ya nos hicimos cristianos, ayer hice la oración de fe, ya hoy día ya estoy perfecto. No, tiene que haber un proceso, hermano. Y si sigo el ejemplo del Señor, ese proceso va a llegar a completarse. Si no sigo el ejemplo del Señor, nada va a pasar. Todo va a seguir igual. Todo va a ser lo mismo. Solo que antes era católico, ahora es evangélico. Nada más. Así nada va a cambiar. Fíjese. Vamos acá. Vamos acá. Y aquí hay que tener muy en cuenta esto, hermano. Va a ver, Ruthcita, ayúdanos leyendo. Lo primero. Lo primero que se debe aclarar es que Jesús es el hombre de la segunda persona de la Trinidad, después de su encarnación. La idea es que el eterno Dios se hace carne a través de María. Por esta razón, María es la madre de Jesús, pero no la madre de Dios. En el capítulo anterior quedó establecida la eternidad de Jesús y un ser eterno, por definición, no tiene madre. Amén. Por eso siempre, acuérdese, le hemos dicho, María fue la madre de Jesús. Pero decir que María fue la madre de Dios, hermano, eso es antibíblico, porque si Dios tiene mamá, entonces no es Dios. Porque si Dios tiene mamá, tiene un principio, hermano. Tiene un principio. Y si tiene un principio, hermano, tal vez puede tener un final. Pero Dios no tiene principio. Ese es el concepto claro de Dios. Nadie lo creó. Dios siempre estuvo allí y siempre va a estar allí. Entonces, Dios no tiene principio ni tiene fin. Ese es el alfa y la omega, hermano. Entonces, el Señor creó todas las cosas. Él dio inicio a todas las cosas. Más, Él no fue el principio de... O sea, Él no tuvo principio, sino Él empezó todas las cosas, creó todas las cosas, ¿sí? Por medio de Él, todas las cosas han sido hechas, ¿sí? Y Él mismo ha de juzgar todas las cosas. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y vamos a avanzar un poco más. Acá, por favor, Joel. Esta es la razón. Esta es la razón de la respuesta de Jesús a María en Juan 2:4, cuando ella le pidió que resolviera la falta de vino en las bodas de Caná. El verso dice, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Jesús le llama mujer, que era un término de respeto, pero no le llamó madre, porque Jesús entendía su existencia eterna. Procedió al nacimiento de María. Eso es muy Sí. interesante, ¿eh? Eso es muy interesante. Jesús, una vez que el Señor sale del desierto, se bautiza, es el Cristo, el ungido. Y usted no va a ver nunca más diciéndole a Cristo, diciéndole a María, mamá. Nunca más. Y hasta cuando estuvo en el madero, fíjese que el Señor Cristo le dice, mujeres, ¿por qué lloran por mí? Les dice. Lloren por sus hijos y por ustedes mismas. ¡Wow! ¿Cómo el Señor le dice a María? A María, la mamá de Jesús, y a María Magdalena y a todas las mujeres que estaban ahí llorando. Porque entre esas mujeres estaba María también. Y el Señor le dice, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Como diciéndole,
el Señor no tiene mamá. Vino a cumplir un propósito. Y lo cumplió y lo hizo. Ahora ustedes se darán cuenta la gran herejía de los católicos. Cuando los católicos oran a María y le atribuyen a María poderes, y ellos utilizan un texto bíblico. Esto es muy interesante. Los católicos utilizan un texto bíblico, precisamente, de cuando María le dice a Jesús que por favor haga vino para la boda. Y fíjese que Jesús no le dice mamá, le dice mujer. ¿Qué tengo yo en esto? Todavía no ha llegado mi tiempo. Y si usted se da cuenta, María no le reclama. María no le dice, ¿cómo que mujer? Tu mamá soy. No le dice eso. Sino que ella entendió. ¿Sabe por qué? Porque ella supo, ella sabía desde un principio cuando el ángel se le presentó y le dijo, vas a concebir por obra del Espíritu de Dios y vas a dar a luz un hijo y lo vas a poner por nombre Emmanuel, el Señor con nosotros. Entonces, ella entendía todo eso. Y cuando Jesús le dice mujer, ella entendió. Los que no entendieron, hermano, a veces son los hombres, los seres humanos de ahora que empiezan a orar a María diciendo que María es intercesora y que María va a pedir también por nosotros. Ruega María por nosotros, hermano. Ay, eso no está en la Biblia, eso es antibíblico. El Señor no tiene mamá. El Señor no tiene mamá. Entonces, eso es lo que estamos leyendo aquí, ¿no? El Señor ya no le dice mamá, el Señor le dice mujer. Siga, por favor, Cintia, la lectura. El hecho de que Jesús accediera a la petición de María de convertir el agua en vino, como se ve en Juan 2, ha generado gran confusión. Dos conclusiones podemos extraer de este pasaje. Jesús contesta la petición de María como contesta nuestra petición hoy en día cuando hablamos con Él en oración. María en quien intercede ante Jesús porque en ese momento era la única que sabía quién era Jesús. La respuesta a este milagro no convierte a María en intercedora ante Dios. La misma palabra nos habla de esta imposibilidad. Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Amén. Síguese. ¿Por qué María? Aquí entendemos por qué María fue la única que pudo acercarse al Señor y decirle en ese momento, porque era la única que sabía que el Señor era, hermano, que el Señor tenía esa autoridad, ese poder. Era la única que sabía, porque acuérdese que todavía el Señor no había hecho milagros antes, nadie le conocía todavía, pero María sí. Entonces, no es que por eso ya este texto lo utilizan bastante los católicos y dicen, no, es que María también intercede, así como intercedió en las bodas. No, hay que entender bien el texto. María no, eso no le convierte a María en intercesora delante de Dios. Eso no es así. Pero sí, como María pidió, hermano, y nosotros podemos pedir también y el Señor puede contestar nuestras oraciones. ¿Sí? Alexandra, por favor, primera de Timoteo 2:5. No, ya leímos. La realidad es que María, lea, por favor. Amén. La realidad es que María fue una gran mujer con grandes atributos, pero no con cualidades únicas a la persona de María. Ella entendía su condición de pecadora y su necesidad de salvación. En Lucas 1:46-47. Siga nomás. Veamos esto. Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios de mi Salvador. Asimismo, en Mateo 12:46-50, habla de que su verdadera familia no es la terrenal, sino la espiritual. En dicho pasaje, claramente Jesús establece que su madre y sus hermanos,
su familia es todo aquel que hace la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Alexandrita, ¿en qué quedamos entonces? Jesús fue Dios, 100% Dios y 100% hombre. En su humanidad sufrió todo lo que un hombre puede sufrir y aprendió todo lo que un hijo de Dios como nosotros en nuestra humanidad tiene que aprender. Y para nosotros poder llegar, hermanos, a conocer al Padre, el único camino es seguir el camino de Cristo. Por eso yo les decía que nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús. Debemos caminar en el ejemplo del Señor. ¿Sí? Pero fue 100% hombre. Pero siendo hombre, tuvo que aprender, tuvo que, hermano, tuvo que crecer, tuvo que desarrollarse, tuvo que ser lleno, tuvo que haber un proceso. Amén. Y de todo eso habla la Biblia. El Señor experimentó todo. No es que el Señor no sintió dolor, no sintió nada, hermano. No, el Señor vivió todo. Por eso es que Él es, hermano, nuestro ejemplo a seguir. Hablando de la humanidad, Jesús hombre, ¿no? Jesús como hombre. ¿Sí? Y vamos a dejarlo ahí por el momento. La próxima semana vamos a arrancar con la hoja número 10. Por favor, traten de no faltar para que no se pierdan los estudios y no les coja de nuevo el estudio bíblico. ¿Sí? Subimos a la página de YouTube la grabación. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas acerca de esto? Empecemos, Priscila. No, pastor. Bueno, Joel. Pastor, cuando Jesús fue llevado al desierto, ¿fue un trato directo a su carne, sería a su cuerpo? ¿Quién lo llevó a Jesús al desierto? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. Bueno, Sí, no quiero profundizar mucho en eso, no quiero profundizar porque hay una parte que dice que incluso que hasta el enemigo los llevó al desierto para tentarlo. Hay otra parte que dice el Espíritu de Dios los llevó. Pero la verdad es que lo que pasó en el desierto es lo que interesa, porque en el desierto fue tentado. Y en su humanidad, ¿y por qué lo tentó Satanás? ¿Por qué se atrevió a tentarlo? ¿Sabe por qué Satanás se atrevió a tentarlo? Porque sabía que, hermano, en su humanidad podía pecar, podía fallar. Satanás no se atreve a tentar, hermano, a Dios en su divinidad, sino es en su humanidad. Ahí es donde se atrevió a tentar al Señor. Porque Satanás se dio cuenta de que era hombre. Y como hombre le dijo, este va a tener hambre. Entonces este tiene que comer. Y como hombre dijo, este tiene que tener ambiciones, este tiene que tener también metas, sueños, este también tiene que tal vez querrá ser el más rico de esta tierra. ¿Por qué, dijo Satanás, no le voy a ofrecer los reinos para que se haga millonario, se haga rico y de una vez aprovecho que me adore también a mí? Fíjese por qué Satanás se atreve a hacer todo eso, ¿no? Porque no había trampa en el Señor. Lo que en el Señor había es la palabra, por eso es lo que se mantuvo firme. Por eso es que nosotros, si en nosotros no mora la palabra, hermano, olvídese, el enemigo nos engaña y vamos, y si no somos guiados por el Espíritu, el enemigo nos engaña y vamos cediendo a las tentaciones del enemigo y de nuestra propia carne. ¿Sí? Marlene. No, por el momento. Amén. Cintia. No, no tengo ninguna pregunta hasta aquí. Amén. María Elena. Nunca me había dado cuenta que Jesús nunca le llamó madre a María,
y ahora realmente me doy cuenta que es verdad, o sea, nunca le llamo mamá ni madre. Ujú. Y quiero preguntarle, yo he oído decir, no le tientes, o sea, no le tientes a Dios, esa frase. O No sea, tentarás al Señor tu Dios. Es un sí, mandamiento. pero cuando nosotros hacemos algo, he oído que dicen, no le tientes a Dios. Ya. ¿Qué significa eso? ¿Quién tienta a Dios? El que conoce a Dios y aún así piensa que, hermano, que viviendo, desobedeciendo la palabra, Dios no va a hacer nada. ¿Sí? Es como cuando yo quiero, hermano, veo el peligro y digo, no me va a pasar nada. Y me voy al peligro. ¿Qué estoy haciendo? Estoy tentando. Ahora, si yo conozco a Dios, si yo sé que a Dios no le agrada el pecado, a Dios no le agrada la iniquidad, a Dios no le agrada la rebeldía, pero aún así vivo en rebeldía, ¿qué estoy haciendo? Estoy tentando a Dios. Estoy jugando con fuego prácticamente, ¿no? Porque dice la palabra de Dios, Dios es amor, pero también Dios es fuego que consume, dice. ¿Sí? Y también dice Jesús, no temáis al que puede destruir tu cuerpo, pero no tiene poder sobre tu alma, más bien temed al que puede destruir el cuerpo y condenar el alma por la eternidad. Entonces, a eso se está refiriendo, a tener temor de Dios. Amén. Amén. Joel, no, Joel ya dijo. Alexandra, No, pastor. ya. Mayra, No, por el momento mi hermano, como todavía va a seguir esta clase, creo que ya después será la pregunta que tengo. ya mismo acabamos el folleto y no hay pregunta todavía. O sea, lo que pasa es que, o sea, como usted dice que Dios, o sea, es 100% hombre y 100% Dios Cristo. Entonces ahí lo que yo me doy cuenta que aquí se está aplicando lo que dice ser santos, ¿no? O sea, si Dios lo dice que nosotros también podemos llegar a alcanzar la estatura de Cristo es porque Él lo hizo, o sea, porque Él siempre estuvo sujeto al Padre. Amén. Pero el Señor fue tentado también, ¿no? Y Claro, tuvo que sí, pero rechazar la tentación. Tuvo que sí, rechazar la tentación para ser santo. y por eso también es como un ejemplo para nosotros, ¿no? Que nosotros podemos, sí podemos Debemos rechazar la debemos tentación. rechazar las tentaciones. Pero no rechazó la tentación solo diciéndole diablo sucio, no. Sino que rechazó la tentación con la palabra. Escrito está, decía. Escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. Es como cuando a un hombre se le cruza, hermano, la mujer ajena y el hombre responde con la palabra, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, y un hombre casado. Ese cristiano está rechazando con la palabra, hermano, el adulterio, lo que sea. Señor, perdóname, Padre. No quiero tentarte, Señor, ten misericordia de mí. Porque está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Mire, con la palabra. Con la palabra. Y en cada cosa, hermano, aplicar la palabra. Entonces ahí se cumple, ¿no? Ahí se cumple. Ruth. Claro, porque generalmente Sígame, las Eric. personas siempre dicen, no, pues no, santo solo es Dios, no. Pero la palabra dice ser santos porque yo soy santo, dice, no. Y el Señor se hizo hombre para darnos ejemplo, para mostrarnos el camino. Claro, O sea sí, que eso si es posible a través de Cristo. Fuera de Cristo no es posible. Jamás. Nunca. Jamás. En nuestra propia humanidad, jamás. A través de Cristo, sí. ¿Es posible vivir en santidad a través de Cristo? Amén. Amén. Es posible. Fuera de Cristo, nada. Por eso dijo el Señor, apartados de mí, nada podéis hacer. Absolutamente nada. Mire, apartados del Señor, aunque nos encerremos en un convento, nos pongamos sotanas y digamos, no, es que el pecado ya no tiene poder, aquí no me va a tocar. Ay, Dios mío, si el pecado está en el corazón, no está en las paredes, no está en las edificaciones, el pecado está en el corazón. Entonces, ¿de qué sirve encerrarse en un convento, hermano, y decir el pecado ya no me va a tocar?
No, por eso es que hay que nacer de nuevo de agua y de espíritu. Es en Cristo Jesús que somos libres y podemos vencer al pecado. Llenos del Espíritu de Dios. Fuera de Cristo, hermano, no hay nada. Todo es solo apariencia nomás. Ruth. No, pastor. Bueno, Esther. A María Elena alzó la mano. Active su micrófono. Sí, pastor, es porque ¿cuándo es Jesús? ¿Cuándo es Cristo? ¿Y cuándo se le dice Jesucristo? Buena pregunta. Jesús, antes de bautizarse. Cristo, cuando se bautiza, el Espíritu Santo viene sobre él porque Cristo significa el ungido. Y cuando sale del desierto, el Señor dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. De ahí ya no es Jesús, de ahí es Cristo ya. Y cuando resucita es Jesucristo, el Cristo glorificado. Amén. Entonces, esas son las tres etapas, las tres fases, digamos. ¿Sí? Por eso es que Cristo, hermano, Cristo no tiene mamá. Cristo no le vuelve a decir a María madre nunca más. Pero el Jesús, ese, el pequeñito, el que se perdió los 2 días en el templo, ese sí tuvo que vivir sujeto a su mamá. Eso hay que analizarlo bien. Amén. Cuando echamos fuera demonios, ¿en qué nombre habrá que orar? Cuando pedimos al Padre, ¿en qué nombre habrá que orar? En cualquiera de los tres. Jesús, Cristo, Jesucristo. ¿Sí? Porque a la final es el mismo Señor. Y eso lo he podido yo comprobar en mi vida espiritual, en las batallas espirituales, cuando se echa fuera demonios. En el nombre de Jesús los demonios tiemblan. En el nombre de Cristo los demonios igual tiemblan y se postran. Y en el nombre del Señor Jesucristo, hermano, igual los demonios tiemblan porque saben quién es el Señor. Amén. Amén. Si no hay ninguna pregunta más, hermano, vamos a dejarlo ahí y vamos a dejarlo para la próxima semana para continuar. Les pido que la próxima semana no falten, que hagan el esfuerzo de estar aquí. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, poderoso de Israel. Gracias, mi Dios amado. Te pido, Señor, que tu palabra se asiente en los corazones y se haga vida, bendito Dios, en los corazones. Te ruego, Señor, que tu palabra se guarde y dé fruto, que se siembre en mí, dígale, Señor, y dé fruto en mí. Gracias por enseñarnos más de tu palabra. Gracias porque hoy pudimos aprender algo más de tu palabra. Y este día, Señor, no ha sido un día en vano, sino que ha sido un día, Señor, aprovechado, Padre, un día de provecho porque hemos podido aprender más de ti, de tu palabra. Te pido que ayudes a mis hermanos en sus luchas, en sus conflictos, en sus problemas, Señor, en sus afanes. Que tu palabra esté primero, Señor, ante todo. Guárdalos, guarda a los niños, guarda tu iglesia, guarda tu pueblo, papá. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Y te doy las gracias, poderoso de Israel. Te alabo y te bendigo, Señor. Amén y amén. El viernes tenemos oración. Puede activar su micrófono y despedirse los hermanos. Viernes a las 7 de la noche tenemos oración. Bendiciones, mis amados hermanos. Bendiciones. Hermanos. Que la paz del Señor esté con ustedes, mis amados hermanos. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Bendiciones.